Chicos, hola chicas, hoy voy a haceros un vídeo con un libro, pero no es exactamente una lectura. El libro es de Martin Cohen, que no lo conozco como autor, ¿vale? Y se llama 31 juegos mentales para redescubrir tu mente. Y según esto, son 31 días para redescubrir tu mente. Plantea al lector un plan de ejercicios mediante los cuales puede ir tomando conciencia de los mecanismos de su pensamiento a la par que extrae sus propias y a menudo inesperadas conclusiones y consecuencias. La reconocida agudeza y frescura, bueno, y aquí ya es cuando comienzan a alabarle, como si fuera el gran escritor del siglo XXI. Vamos a ver. Veo que sí que hay 31 días con sus comentarios. Vale. Vamos a comenzar. A ver de qué va exactamente esto de los 31 días. Porque no sé si es de autoayuda. Si es de autoayuda, lo voy a quemar, donde tengo mechero. El tema de este libro es el pensamiento. Nos disponemos a seguir la huella de Descartes y a hacer algo por pensar en el pensar. ¿Piensan los monos? ¿Piensan las plantas? En cualquier caso, no como nosotros. Solo dan la impresión de hacerlo, incluso cuando obedecen a estrategias evolucionistas previamente programadas. Algo así como los ordenadores, pero a diferencia de estos, son sin ninguna duda conscientes de algo. Pues si bien hoy en día todo el mundo está de acuerdo en que el cuerpo, y por cierto, el universo entero es una máquina, nadie se siente en condiciones de afirmar que no haya en su centro mismo un espíritu al mando del timón. Hombre, yo me siento en condiciones de afirmarlo, tranquilamente. Descartes escribió: pienso, luego existo, o al menos eso es lo que mucha gente cree. Dijo que la conciencia del mero hecho de existir era lo único de lo que podía estar seguro. Y esta perla no solo le dio ánimo para levantarse cada mañana, sino también para redescubrir el mundo. Como se advierte, Descartes iba en pos de algo, la conciencia. Tal vez sea este el misterio básico de la filosofía. La ciencia puede explicar cualquier otra cosa, pero solo puede desechar como mera ilusión esta extraña sensación de conciencia de uno mismo. Por eso este libro es en realidad una celebración de la conciencia, oculta bajo el título bastante más atractivo de juegos mentales. Hemos sido engañados. En efecto, aquí hay muchos de estos juegos, pero no simplemente en el sentido tradicional de los sudokus o de los rompecabezas y acertijos conceptuales, ni en el sentido científico de exploraciones del funcionamiento del cerebro o en su no funcionamiento, como ocurre a menudo, ni tampoco en el más vasto sentido filosófico de escenarios imaginarios construidos aplicando la lógica a hipótesis fácticas. Todo eso está muy bien, pero la mente es más que eso. La mente puede ocuparse también de cosas inexistentes, que no tienen sentido, que no se pueden explicar. Incluso hay personas que piensan poder proyectar pensamientos a distancia y de manera instantánea hacer que se materialicen almas que se han ido de este mundo y por supuesto transmitir mensajes directamente al Creador. Aunque los filósofos serios se han resistido a consentir tales irracionalidades, no hay ninguna razón para pasar por alto una oportunidad de practicar algunos juegos mentales alternativos. Pues la ciencia, lo mismo que la filosofía, debería estar abierta a todas las preguntas y a todas las respuestas, no solo a las que se ajustan a las estrechas modas del momento. Bueno, está abierta a todas las respuestas que tengan su lógica en base a los resultados. Vamos. Si el lector prueba los 31 experimentos de este libro y después de eso no recuerda en qué mes está, por no hablar ya de cuestiones más imponentes de índole matemática, si no puede mover objetos solo concentrándose en ellos,
ni entender la pertinencia de un juego de palabras respecto del núcleo esencial del argumento, si ha leído este libro y no puede hacer nada de eso, estoy en condiciones al menos de ofrecerle algo, que al final del recorrido quedará claro que ni su manera de pensar ni la mía son tan individuales como implica el pienso luego existo, porque la mente humana se crea y se renueva a cada momento de manera colectiva, y ninguno de nosotros es capaz de redescubrir en completa soledad su sentido del yo, ni mucho menos aún, por supuesto, su cerebro. ¿Cómo utilizar este libro? Mira, manual de uso de un libro. Esto no lo había visto. Este libro invita al lector a adoptar una actitud activa y a participar en la exploración de las ideas y en los experimentos. En la segunda parte hay respuestas que eximen de tener que llevar a cabo todas las actividades. Pero no se trata de verdaderas respuestas, sino de simples ideas y reflexiones sobre el tema. Reflexiones que tendrán más valor o muy probablemente ninguno después de que el lector haya probado por sí mismo el juego mental. Conozco muchas personas, en particular profesores, que encuentran aburrido tener que detenerse para pensar, y no digamos ya intentar hacer algo por sí mismos. ¿Por qué no decir simplemente lo que sabemos acerca del estado actual del conocimiento y ofrecer unas cuantas referencias adecuadas de trabajos con la garantía de haber pasado por la revisión de profesionales? Es seguro que eso sería más lógico. Sin embargo, lo que justifica este enfoque activo es que la incomodidad, como un famoso filósofo llamó a estas cosas, es también la oportunidad para redescubrir el cerebro, algo que muy pocos libros permiten, por no hablar de los profesores. Y además, al poner en práctica estos tipos de actividad a modo de punto de partida de análisis filosóficos, me ha asombrado con cuánta frecuencia se encuentra uno con personas que jamás acuden a las autoridades establecidas en la materia en cuestión, sino que prefieren hallar soluciones por sí mismas. Muchos libros solo se leen en parte. Si de este libro solo se leyeran pequeños fragmentos, con eso sería suficiente, porque la filosofía no es un cuerpo de conocimiento, sino una actividad, y juegos mentales es una oportunidad para disfrutar de ella a la vez que una invitación a hacerlo. Semana 1. ¿Cómo influir en la mente reptiliana? Y mirad el dibujito. Día 1. Palabras. Tarea. Pásese el día tratando de pensar por usted mismo. Mal empezamos. Estas palabras que lee usted en este momento, ¿de quién son? ¿A quién pertenece esa voz que oye usted en su cabeza? ¿Es su voz o la mía? Cuando oye hablar a alguien, las palabras que oye siguen siendo las de esa persona, aunque los ignore o discrepe de ellas. Pero de alguna manera leer los pensamientos de otra persona es permitirle, aunque sea temporalmente, apoderarse de los centros de lenguaje de nuestro cerebro, pues el tiempo durante el cual se sienta uno cautivado por lo que esos pensamientos enuncian, el escritor se convierte en la voz interior de nuestro cerebro. ¿Significa esto que por un momento el escritor se convierte en el lector? ¿O que al contrario por un momento el lector se convierte en el escritor? Día 2. Identificar al reptil. Tarea. Identifique al reptil que hay en su cabeza y hable con él. Según el psicólogo francés Clotaire Rapal, la mayor parte de nuestras decisiones no están en absoluto determinadas de manera racional, tal vez mediante el uso de la filosofía o incluso de la economía, sino que se toman subterfugiamente en la zona de la penumbra del cerebro. Se trata de decisiones que adopta lo que él llama la mente reptiliana, que opera entre bastidores, sin que lleguemos siquiera a percatarnos de ello. Honey, yo te invoco. El Dr. Rapin
Cayó en la cuenta de esto cuando en su trabajo como psicólogo infantil se dedicaba a ayudar a niños con problemas de comunicación y de expresión. Descubrió entonces que la mayor parte de los problemas de estos niños se comprendían mejor si se daba por supuesto que nuestra mente humana se desarrolla en 3 etapas. La teoría. La etapa más temprana, la del reptil, está relacionada simplemente con la supervivencia. Es el estadio en el que tenemos que aprender a respirar, a andar, a comer. Después de que pase un determinado tiempo, todo eso se vuelve para nosotros en algo inconsciente. La etapa posterior, que el Dr. Rappel llama límbica, se da cuando el niño desarrolla emociones y preferencias conscientes, cuando aparece la vinculación, por ejemplo, con su madre, así como el apego a ciertas cosas como, digamos, el hogar, el calor afectivo y el pastel de manzana. La tercera y última etapa, tan cara a los filósofos, parece tener lugar después de los 7 años, y en su transcurso se desarrolla el cerebro exterior, o corteza cerebral, precisamente la parte que ha sido profusamente estudiada y medida tanto por los neurólogos como por otros respetables científicos. Es la región del cerebro la única que guarda relación con las palabras, los números, los conceptos. Pero hay muchas palabras que aprendemos antes de este estadio. Oye, pues esto sí que va a ser una lectura, ¿eh? Estos juegos yo pensaba que eran diferentes. Y además parece que le esté destruyendo la sección a Honeymoon. No quiero Honeymoon. Haz tú vídeos. El doctor Rappel observó... Rappel, es que no sé poner Rapaille, pero mi francés está muy oxidado, pero si digo Rappel parece el brujo este. El doctor Rappel observó que en algunos niños ciertas palabras producían determinados problemas que no se podían atribuir a la mente racional, que es la que normalmente se ocupa de manejar las palabras, sino que se remontaban mucho más lejos, a la adquisición primigenia de esas palabras. El psicólogo llegó a la conclusión de que las dificultades de los niños eran la demostración de que cada una de las palabras que aprendemos tiene una significación especial. Por ejemplo, la palabra mamá, que a menudo se tiene por la primera que el niño aprende, se aplica nada más que a una persona, la cual posee determinada apariencia y hace determinadas cosas propias de su condición de madre. No es únicamente la voz de mamá, el rostro de mamá, ni siquiera el olor de mamá lo que el niño recuerda. La palabra misma ha creado una impronta en la mente del bebé que está acompañada de todas las asociaciones que la misma puede adquirir: ternura, seguridad, amor. Y lo mismo vale para otras palabras menos evidentes como café, coche o incluso cigarrillos. Cuando se aprende una palabra, sea cual fuere, café, amor o madre, siempre hay una primera vez, explicó Rappel en una entrevista periodística y agregó: el aprendizaje de cualquier cosa tiene una primera vez, la primera vez que uno entiende, graba el sentido de estas palabras y crea una conexión mental que va a seguir utilizando durante el resto de su vida. A esto Rappel lo llama código, un código inconsciente inscrito en el cerebro. Cada palabra se nos presentó en un momento determinado y cuando quedó impresa en nuestra mente, lo hizo acompañada de diversas asociaciones. Hallar estas asociaciones desvelan el sentido secreto internalizado de cada palabra. La práctica. Ahora pongamos a prueba la teoría. ¿Cuáles son los códigos relacionados, por ejemplo, con café, coche o incluso cigarrillos? Anote sus asociaciones de ir a la página correspondiente y compárelas con las reptilianas del Dr. Rappel. Recuerde que no se trata de adjetivos para describir la cosa, sino de con qué cosas usted asocia la primera. Vale. Cuando haya terminado con esta tarea, tómese un momento para repasar sus elecciones, luego vaya a la sección de comentarios para ver las respuestas. Pues sí que hay prácticas, sí. Pues lo podéis hacer vosotros y luego me decís en comentarios, ¿vale? Y te pone 3 palabras y hay 3 opciones
para tú poner a qué te recuerda. Y poner café me recuerda, pues pensad, así, rápido, ¿a qué os recuerda café? Café me recuerda a mis amigos, porque es cuando normalmente quedo con ellos para tomar algo. Café me recuerda a tabaco, precisamente, porque café cigarro era lo que hacía durante muchos años, bueno, y lo que sigue, ¿no? Lo que hacía durante muchos años, y lo tenía súper asociado. Cuando dejé de fumar, en realidad, no tomaba café. Tardé muchos años en volver a tomar café. Y café me recuerda... hace calor, ¿eh? Café me recuerda... pues no lo sé, el olor a café tostado. Siempre me viene eso. Coche me recuerda a los taxis que cogíamos para poder movernos en vacaciones cuando bajábamos del autobús. Me recuerda al que me atropelló, que un día contaré esa historia, y me abolló la cabeza, así me dejó. Y me recuerda, no lo sé, a vacaciones, porque asocio los huecos que había siempre antes en los aparcamientos cuando era agosto. Ahora se nota mucho, pero hace unos cuantos años era una pasada ver Barcelona en esa época. Y cigarrillos me recuerda... es que no tengo ninguna asociación así con cigarrillos, no sé. Cigarrillos me recuerda... no sé, a mi padre fumando cuando era pequeño. No sé, si tengo que poner 3 cosas no lo voy a poner. No sé qué habéis puesto vosotros, pero vamos a ir a los comentarios. Comentarios, día 1. Palabras, identificar al reptil. 115, página 115. A ver qué dice el reptiliano. Buah, me estoy dando sueño a mí mismo, Identificar al reptil. Cuando se hace a la gente este tipo de preguntas, la mayoría trata ahí de usar la inteligencia. Al fin y al cabo, todos queremos impresionar a los demás. Yo no, menos. No, es verdad, todos queremos. Pero naturalmente aquí la inteligencia no sirve para nada. En efecto, la mente reptiliana no piensa, solo recuerda. Por lo tanto, renuncie a este primer esfuerzo producto de la mente cerebral, inténtelo de nuevo y anote algunas de las otras asociaciones. Luego, tal vez, deje atrás también esa página y confeccione una tercera lista, anotando todo lo que le pase por la cabeza. No voy a hacer ese esfuerzo, soy muy vago. Las respuestas. Observe que cada una de las palabras propuestas empieza por C, tanto en inglés, idioma que utiliza el Dr. Rappel, pese a ser francés porque trabaja en Estados Unidos, como en castellano. En realidad, no sé si el Dr. Rappel continuó su trabajo mucho más allá de la tercera letra del abecedario, pero no tiene prácticamente necesidad de hacerlo. Dada la asombrosa fortuna que amasó gracias a la aplicación de su teoría en beneficio de otras entidades con problemas de comunicación, las grandes empresas, pues no la soluciona o no tienen una gran comunicación ninguna. Efectivamente ayudó a una empresa de alimentación multinacional y particularmente poderosa a vender café a los japoneses, que hasta entonces no habían tenido ningún interés en esta bebida. También explicó a otra multinacional qué tenía que hacer para vender coches más caros y más grandes, incluso a clientes que, si bien no ecologistas propiamente dichos, habían aspirado hasta entonces a ser sobrios en el consumo. Y lo más impresionante de todo es que logró que una campaña de tabaco vendiera cigarrillos a una nueva generación. Bueno, ya el señor Rappel me cae como el culo, o sea, una pata en la boca el doctor este. ¿Cómo logró hacer todo esto? ¿Qué falló?
Pues bien, al parecer todo comenzó cuando, siendo todavía profesor de doctorado en la Universidad de Ginebra, un estudiante le preguntó si su padre podía acudir a la clase como oyente. Al final de la misma, el padre, que estaba muy impresionado, le dijo: «¿Sabe, doctor, que tengo un cliente para usted?». Tal como Rappel cuenta la historia, se sintió halagado y preguntó: «¿Es un niño o una niña con dificultades para hablar?». Pero el padre contestó: «Oh, no, es Nestlé, la gigantesca empresa suiza de alimentos chocolateados». Por supuesto, Rappel, muy sorprendido, exclamó: «¿Nestlé? ¿Qué puedo hacer yo por Nestlé?». El hombre explicó entonces que la compañía trataba de vender café instantáneo a los japoneses, pero sin mucho éxito. Rappel nunca se aminoraba. Después de todo, como el propio Rappel explicó más tarde, los resultados terapéuticos con niños son lentos y difíciles de obtener, mientras que los resultados de la mercadotecnia con el público general son rápidos y fáciles. Y no hace falta decirlo, increíblemente lucrativos. Lo único que se necesita es conocer los códigos. Pero, ¿qué son los códigos? Los de las 3T, por ejemplo. Café. Para muchos europeos que toman café, las asociaciones claves son aroma y hogar. ¿Por qué? Porque aunque los niños no toman café, no les gusta, recuerdan sin embargo su olor. Por esta razón, los anuncios de café insisten machaconamente sobre el aroma y apenas si hablan del sabor. Es lo que el Dr. Rappel explicó en un periódico norteamericano, a lo que agregó: «No sé si recuerda usted el anuncio, pero estaba realmente en código. Se ve a un hombre joven que regresa del ejército vestido de uniforme. La madre está en el piso de arriba, dormida. Él va directamente a la cocina. Se oye trash cuando abre el café y huele, porque, sabe usted, diseñamos los envases para asegurar que permitan oler instantáneamente su contenido. El hombre prepara el café, que al hacerse despide un aroma que sube por la escalera. La madre está dormida, se despierta, sonríe, y ya sabemos qué va a decir, porque el código para aroma es hogar. Oh, está en casa. Baja la escalera a toda prisa y abraza al muchacho. Lo hemos comprobado. En P&G ponen a prueba todo prueba unos 400 veces. La gente lloraba. ¿Por qué? Porque habíamos captado correctamente la lógica de la emoción. El código de café es infancia-hogar. Pero no en Japón, porque los japoneses no tienen siquiera un recuerdo infantil del café, lo que Rappel llama la impronta primigenia. Lo que tienen, en cambio, es una fascinación cultural por el té, de modo que lo primero que Nestlé tuvo que hacer fue renunciar a tratar el mercado del café como una alternativa al té y procurar, en cambio, crear una nueva clase de clientes que llevaran inscrita la impronta de la afición por el café. Lo hizo poniendo en el mercado un postre infantil con sabor a café. En poco tiempo estuvo en condiciones de comenzar a vender café a través de otros productos dulces, siempre jugando bajo cuerda con ese recuerdo infantil. Y cuando los niños llegaron a la adolescencia, la compañía se encontró con que tenía un gran mercado para el café en Japón. Termina Rappel con orgullo. Coche. ¿Y el coche? ¿Cuál es el código secreto del coche? Bueno, los coches tienen 2 faros delanteros y parachoques, esto es, una cara, y tienen letras. En una palabra, poseen identidad. A los compradores les gusta que la identidad del coche coincida con la imagen que tienen de sí mismos. El código asociado al coche es «mírame». Por otro lado, si se pregunta a la gente acerca de la elección de su coche, siempre responde con la corteza cerebral, de modo que naturalmente siempre da buenas razones: la velocidad, la seguridad o la cantidad de combustible que consume. No advierte que en realidad elige el coche porque le gusta su rostro, su expresión, su voz. Si se le pregunta luego por qué necesita, por ejemplo, un todoterreno para ir de compras, ofrecerá una cantidad de explicaciones aparentemente racionales, como «bueno, verá, lo necesito porque puede haber una nevada», o «bueno, sabe, a veces conduzco por el campo fuera de las carreteras», explicaciones que no guardan ninguna relación con la vida real de la persona que las anuncia. Tomemos ese monstruo urbano que es el Hammer, un coche grotescamente ineficaz que parece diseñado para arrollar peatones. El Hammer es el típico vehículo con tracción en las 4 ruedas,
y un parachoques con forma de canguro listo para aplastar a los niños y los animales que se le pongan en el camino, cosa que el doctor Rappel expresa en estas palabras. Un coche es un mensaje. Tiene ojos, boca, mejillas, mentón, tiene un rostro y ese rostro te habla. Y el Hammer es una máquina de guerra que dice, si quieres pelea, pelearé, pero tú morirás. Pero entonces, ¿quién aparte de los psicópatas, que por cierto representan un mercado mucho más pequeño que el de los no psicópatas, desea comprar semejante cosa? Como Rappel explica, pienso que es preciso ir más allá de las palabras y mi experiencia con niños autistas me ha enseñado a entender lo que trataban de decirme sin palabras. ¿Cómo decodificar este tipo de conducta que no es la palabra? Mi teoría es muy simple. El reptil siempre gana. No me preocupa qué es lo que intente usted decirme intelectualmente. Eso me tiene sin cuidado. Deme el reptil. ¿Por qué? Porque el reptil siempre gana. Cigarrillos. ¿Y los cigarrillos? Rappel descubrió que la impronta que dejan los cigarrillos en la mente infantil es la de algo no permitido, una parte del mundo adulto y naturalmente peligroso. El código correspondiente a cigarrillos es prohibido, adulto, peligroso. Luego, por supuesto, cuando los gobiernos obligan a las tabacaleras a publicar las advertencias que aclaran que sus cigarrillos solo se venden a adultos, que están prohibidos para menores de 18 años y a imprimir además en los paquetes advertencia el tabaco mata, no hacen otra cosa que incrementar el atractivo del producto para el fumador potencial. Además está el ritual. Tanto los coches como el café y los cigarrillos son susceptibles de ser interpretados como rituales. Rappel aconseja a sus clientes productores de tabaco que realcen particularmente los elementos de ritual en sus anuncios. Fumar y conducir son rituales a los que corresponde una impronta de fuerza especial. Son ritos de iniciación para ser adulto. Los rituales cumplen funciones determinadas. Los ritos funerarios sirven para canalizar y controlar las emociones. Los cumpleaños y los aniversarios de boda ayudan a estructurar el tiempo. Las reglas de etiqueta permiten reforzar los vínculos sociales. Los rituales utilizan ciertas técnicas que se resumen en la repetición de elementos. Tienen significados que van más allá de las acciones inmediatas, contienen elementos místicos como cantos, colores especiales, movimientos, efectos, fuego, y se relacionan con tabúes y a veces forman parte de ceremonias de iniciación. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ya. Si os interesa continúo y si no me lo continuaré leyendo yo porque no es exactamente lo que esperaba, pero me resulta muy interesante. Así que nada.